exigencia que todos los marxistas tienen hacia la realidad de la política nacional. Yo tengo un problema estomacal con eso. En general la política nacional me da asco. Entonces cuando empiezo a hablar de política nacional se una cuestión de náusea. Pero por suerte no hay nadie sentado aquí y se ve este tipo de la política, no. Porque la política nacional, cosa de escuchar la noticia. Desde un punto de vista marxista lo que hay que hacer es identificar al enemigo y hacer un programa contra el enemigo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces la primera cuestión, para eso sirve el análisis de clase. El análisis de clase, la gran pregunta es, ¿quién es el enemigo? Si uno hiciera un análisis de clase de la situación imperante en Chile, pero Chilito, un detalle de este porte, en realidad, ¿no es cierto?, en América Latina, comunidad mínima, ¿no es cierto?, en la globalización, que ahora, ¿no es cierto?, es el trasfondo inevitable. Si uno hiciera un análisis de clase, yo creo que el principal enemigo de los pueblos es el capital financiero. Ese es el principal enemigo. En tamaño, en poder, en influencia. En segundo lugar, el gran enemigo de los pueblos es el capital transnacional depredador de recursos naturales. Los gallos que llegan, ¿no es cierto?, sacan los recursos naturales, dejan el hoyo y se van. Como lo hicieron, ¿no es cierto?, los capitalistas en Argentina, que no se reemplazaron el trigo por soya, ¿no es cierto?, agotaron el suelo, bajaron los rendimientos y dada la catástrofe natural, se fueron de Argentina. No sé si saben que con la soya en Argentina hubo un boom de la soya y después misteriosamente se fue al hoyo el boom de la soya. ¿Por qué? Porque la soya agota el suelo, ¿no? Resulta que con la agricultura triguera los gallos se reproducían y tenían una presencia permanente en el mercado mundial. Ahora están, ¿no es cierto?, con el fútbol humano no hayan que hacer con el suelo, cómo reemplazarlo, cómo hacer unas enormes inversiones en fertilizantes, porque resulta que primero pensaron en el capital y después en la sustentabilidad. Ese es el enemigo. En tercer lugar, el enemigo es una derivación del capital financiero en realidad, pero en tercer lugar, el enemigo es el gran capital mercantil. Los momios y los carepalos dicen el retail. El retail, no sé si se ubican en el retail. Bueno, que son unos inmigrantes bien especiales. Porque son inmigrantes. El Paulman es alemán. Pero como son rubiecitos, son inmigrantes que valen de otra manera. No son estos negros haitianos que no hablan ni castellano. Allá llegó y hablaba puro alemán nomás. Pero él no es inmigrante, él es Paulman, es Cencosud. ¿Sí? Y capaz que ahora esté hablando contra los inmigrantes. Lo mismo que Donald Trump, que está casado, no sé, con una rumana y habla contra los inmigrantes en Estados Unidos. El gran capital mercantil es un enemigo de primer orden, porque lo que ha ocurrido en la práctica es una depredación del salario, ¿no? Una parte cada vez más importante del salario es saqueada por el capital financiero, por el capital mercantil. Más en concreto, una parte cada vez mayor del salario no lo paga en intereses cada vez que compra. Hay gente que va al supermercado y compra con tarjeta de crédito y paga lo que paga más los intereses de la tarjeta de crédito. El endeudamiento privado en Chile, el endeudamiento privado de las personas, de los ciudadanos, es simplemente alarmante. Y los gallos le siguen prestando plata a todo el mundo porque saben que cuando los ciudadanos no puedan pagar esa plata, el Estado se las va a pagar igual. ¿Se entiende? Y entonces siguen prestándole la tarjeta de crédito a cualquiera que gane 100.000 pesos, qué sé yo. ¿Sí? Siendo ese el enemigo, el programa es súper claro. Es súper claro. Hay que terminar con cualquier compromiso del Estado con el capital financiero. Eso es lo que le pasa a los griegos, eso es lo que le pasa a los españoles. Hay que hacer una doctrina, no sé si ubican la doctrina Novoa-Monreal. En Chile se nacionalizó el cobre con una doctrina jurídica que se levantó como precedente a nivel mundial. Sepan que la doctrina jurídica que permitió nacionalizar el cobre en Chile es la que se usó para nacionalizar el petróleo en los países árabes. Modelo chileno, modelo allendista. ¿Sí? ¿En qué consistía la doctrina Novoa-Monreal? Miren, les vamos a comprar los minerales, pero les vamos a descontar las ganancias excesivas. Y hubo minerales que salieron gratis, porque los gallos habían ganado en exceso. Bueno, de la misma manera,
Necesitamos un Eduardo Noboa Monreal que haga una doctrina de alcance internacional. ¿Sí? Los pueblos no tienen por qué pagar las deudas contraídas por gobiernos corruptos. No sé si se dan cuenta de lo que significa eso. Se anulan las deudas contraídas por gobiernos corruptos. Los pueblos no tienen por qué pagar las deudas contraídas por bancos privados. Porque cuando los canallas critican la situación que hay en Grecia, dicen, bueno, porque los griegos se dieron la farra y se gastaron la plata en televisores y en refrigeradores. No hay tal. Durante la época del endeudamiento griego, no aumentó el consumo interno en Grecia. El 80% de la deuda griega es deuda de los bancos griegos, que son privados, ¿no? A los bancos alemanes, que son a todo esto los mismos bancos. Los bancos alemanes tienen filiales griegas, se prestan plata a sí mismos a través de los griegos y después se la cobran a todos los griegos. ¿Se dan cuenta? El otro 20% de la deuda, 19,9%, es deuda armamentista, porque el Estado griego se dejó vender de manera corrupta armas bajo el supuesto de que los turcos los iban a atacar. Entonces hay dos maneras de deuda corrupta. Una, que el Estado le haya pagado la deuda a los bancos. Otra, que el Estado haya pagado deudas en armas que no necesitaba. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que debería hacer Syriza? Y eso es lo que dice Varoufakis, que era el ministro de Economía, ¿no es cierto?, antes de que los tipos traicionaran el plebiscito. Lo que dice es hay que anular la deuda externa de Grecia. No hay que negociarla, hay que anularla. Y varios países deberían ponerse de acuerdo en anular la deuda. Entonces, primera cuestión, en orden de magnitud. Cuando quieran cagar a Chile, lo que van a hacer es la misma movida que hicieron en Grecia, que hicieron en España, que hicieron en Portugal, que hicieron en Islandia. No sé si saben, pero en Islandia hubo un plebiscito, ¿no? Y los islandeses, que son re pocos, ganaron el plebiscito y anularon la deuda. Y eso no está en ninguna parte, no hay en ningún medio de comunicación aparece que los islandeses anularon la deuda. ¿Se dan cuenta? Pero resulta que la economía irlandesa es una cagada y el capital transnacional no perdió nada con eso. No, y lo que hay que hacer es anular la deuda de España, anular la deuda de Grecia. Grecia se tiene que salir del euro, ¿no es cierto? Aunque caiga el euro, porque tienen que hacer compromisos con los chinos, con los rusos, financiarse por otro lado, ¿sí? Nosotros vamos a tener el mismo problema. Noten lo que pasa con el gobierno corrupto de Maduro. Hay enormes ganancias con el petróleo y sin embargo los tipos piden plata prestada. Venezuela se endeudó en el momento, ahora tiene una deuda externa enorme, en el momento en que ganaban plata. No sé si entienden la lógica de eso. Cuando les sobraba plata por un lado, pedían plata prestada por el otro lado, ¿no es cierto? Y le ponían un interés bajo, porque como tenían plata para devolver, entonces... Y los tipos presentaban esto, mire, excelente negocio. Nosotros nos prestan plata con bajos intereses. ¿Te das cuenta? En Chile está pasando lo mismo. Chile tiene crecimiento económico, tiene acumulación, los capitalistas chilenos invierten en el exterior, etc. Y sin embargo, la deuda privada aumenta y aumenta en Chile. Y a la hora de los que hubo, cuando quieran dejar caer el modelito y cagarnos, lo que van a hacer es cobrarnos esa deuda. ¿Se dan cuenta? Que es lo que le hacen a los venezolanos. Bajaron el precio del petróleo y los venezolanos quedaron sin el ingreso y con todas las deudas. No sé si saben que para capitalizar Codelco, los tipos pidieron plata prestada. ¿Cómo se entiende eso? ¿No? Para desarrollar mis propios recursos naturales pido plata prestada. Lo que hay que hacer para capitalizar Codelco es renacionalizar el cobre y usar las ganancias del cobre para recapitalizar, y alcanza. Primero, romper todo vínculo del Estado chileno con la banca transnacional. Eso significa, entre otras cosas, desahuciar los tratados internacionales que obligan al Estado chileno a respaldar la deuda privada. ¿Sí? En segundo lugar, está de coco. Aquí lo que hay que hacer es nacionalizar los recursos naturales. Todos los recursos naturales, en particular, renacionalizar el cobre. Yo no sé si ustedes saben que para renacionalizar el cobre basta con una firma de la Presidenta de la República. Siempre han podido recuperar el cobre. Nunca han necesitado mayoría parlamentaria. No pueden decir, es que no se podía hacer eso porque no teníamos mayoría. Uno, la mayoría la tuvieron.
La tienen hoy día y la tuvieron, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Lagos y no lo hicieron. Y dos, resulta que los minerales, ¿no es cierto?, que están en manos de los norteamericanos son de propiedad chilena. En Chile no han vendido los minerales de cobre. Los minerales de cobre están concesionados. Y las concesiones se pueden derogar por simple decreto, sin preguntarle al Parlamento. Entonces cuando dicen, no, es que no podemos cambiar las reglas del juego, es porque no quieren cambiar las reglas del juego.